Introducción vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Este aparato respiratorio tiene como función principal el intercambio gaseoso, o también llamado hematosis, que se permite debido a que cuenta con estructuras que permiten el intercambio del aire y la sangre. Tenemos que el aparato respiratorio va a estar constituido por un tracto o vía respiratoria superior y un tracto o vía respiratoria inferior, que se lo divide a nivel del cartílago cricoides. La vía respiratoria superior va a estar conformada por las fosas nasales, faringe y laringe, mientras que la vía respiratoria inferior va a estar constituida por la tráquea, bronquios y pulmón. En este último tracto es importante mencionar que cuenta con una zona de conducción, una zona de transición y una zona respiratoria. En algunas bibliografías encontramos que la zona respiratoria y transición se la encuentra como una sola. La zona de conducción va a estar formada desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, mientras que la zona de transición está conformada por el bronquiolo respiratorio. Y la zona respiratoria, en donde se va a dar el intercambio gaseoso en sí, está conformada por los ductos alveolares y los sacos alveolares. Ahora vamos a hablar de la historia clínica. Todos cuando tomamos por primera vez semiología y nos piden que realicemos la historia clínica nos encontramos como si seguramente la primera vez no lo hicimos tan bien, pero poco a poco vamos mejorando. El día de hoy voy a dar puntos claves o importantes que nos servirán para desarrollar de mejor manera la historia clínica. Vamos a empezar por los datos de filiación que tienen importancia. Empezamos con la edad. Tiene su importancia debido a que en los niños y en los adultos mayores, estos tienen mayor tendencia a padecer infecciones respiratorias altas, ya sea de origen viral o por bacterias. Por otro lado, en los pacientes jóvenes, estos tienen probabilidad de padecer tuberculosis pulmonar. Además, es importante recordar que en los pacientes asmáticos debutan con su primera crisis entre los 10 y 30 años. Cuando se nos presenta un paciente entre los 50 y 60 años, debemos tomar muy en cuenta el cáncer bronquial y las personas que se encuentran en la cuarta y sexta década de vida, debemos tomar en cuenta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El sexo también tiene gran importancia al momento de realizar la historia clínica en el aparato respiratorio, ya que el asma es mayor en las mujeres que en los hombres, al igual que la tuberculosis, pero en la juventud. ¿Y por qué es mayor en las mujeres la tuberculosis? En la juventud, debido a que éstas tienen un desarrollo más precoz, lo que les predispone a que padezcan esta enfermedad en una proporción de 2 a 1. La ocupación. En esta parte quiero hacer hincapié de que es importante registrar el tipo de ocupación de nuestro paciente, ya que tenemos ciertas ocupaciones que se realizan al aire libre y por lo tanto muchos de ellos se encuentran expuestos a agentes atmosféricos que coayudan a la presencia de patologías respiratorias o hacen que éstas empeoren. La residencia, al igual que la ocupación, también es importante. Por ejemplo, en un paciente asmático que vive en una zona de clima húmedo, su patología va a empeorar. Ahora vamos a ver los antecedentes. Si bien ahora estamos hablando de lo que es la historia clínica en aparato respiratorio, no quiere decir que vamos a dejar de lado el registro de enfermedades no respiratorias. Por eso es muy importante, independientemente del aparato que vayamos a estudiar o desarrollar la historia clínica, registrar las enfermedades respiratorias y no respiratorias previas, ya que recordemos que la historia clínica es un documento médico legal y aquí se registran cada una de las acciones del médico con el paciente. También es muy importante preguntarle a nuestro paciente sobre el consumo de tabaco. En caso de que éste lo consuma, debemos preguntarle cuándo inició, la frecuencia con la que fuma y cuántas cajetillas aproximadamente consume en un día. Es importante preguntarle a nuestro paciente si ha tenido cirugías previas, incluso recientes, porque pueden determinar en caso una embolia pulmonar. Los antecedentes familiares, al igual que en otros aparatos y sistemas, debemos preguntar las patologías más relevantes, por ejemplo, tuberculosis y asma. Ahora vamos a ver los motivos de consulta o los signos cardinales del aparato respiratorio. Dentro del aparato respiratorio tenemos que nuestros pacientes pueden acudir a la consulta tanto por signos y síntomas dependientes del aparato respiratorio o generales.
En esta ocasión nos vamos a centrar únicamente a los que corresponden al aparato respiratorio y los que son más frecuentes, como tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácico. En cada uno de estos es muy importante y eso sí, nunca deben olvidar que debemos preguntar la frecuencia, la intensidad, la duración, los factores que alivian y empeoran. Y también es importante preguntarle a nuestro paciente si ha acudido a la consulta médica previa, si ha tomado algo, porque en nuestro medio es muy común que nuestros pacientes primero vayan a la farmacia, a la vecina, a mi tía o el remedio que vieron en internet. Eso debemos tomarlo muy en cuenta. Empezamos con la tos. La tos es uno de los síntomas por los que motivo de consulta por lo que los pacientes más van a acudir en cuanto a patologías respiratorias. ¿Y qué es la tos? La tos en sí es un reflejo de defensa que permite expeler hacia el exterior ciertas sustancias que no deben estar ahí. Tenemos que la tos se puede ser de dos tipos. Productiva cuando presenta liberación de esputo y seca. De la seca tenemos de tres tipos de acuerdo a la duración. Tenemos la aguda, subaguda y crónica. La tos seca aguda, esta tiene una duración menor de 3 semanas. Esta puede ser por aspiración de sustancias irritantes o por alguna infección leve. La subaguda, generalmente esta tos subaguda se la asocia a un síndrome postviral, o sea, que se ha dado después de una infección viral. La crónica, esta es la que mayor duración tiene y este tipo de tos seca crónica la podemos asociar tanto a cuestión del aparato cardiovascular y respiratorio. En esta ocasión les he presentado la asociación entre la tos aguda y crónica con la radiografía de tórax, normal y anormal. Cuando tenemos una tos aguda, pero una radiografía de tórax normal, podemos sospechar de una bronquitis aguda por inhalación de polvo, humo o algún otro tipo de sustancia irritante. Cuando tenemos, en cambio, una tos seca, aguda, pero hay una anormalidad en nuestra radiografía de tórax, podemos pensar en una neumonía, una inhalación de un cuerpo extraño. En esta ocasión no voy a entrar en detalle en cada uno de los patrones que podemos encontrar en estas patologías. En cuanto a la tos crónica, en una radiografía normal podemos sospechar de asma, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y sí, la tos se puede relacionar también como síntoma de alguna patología que puede ser gastrointestinal. También la relacionamos con la inhalación de sustancias irritantes, al igual que la aguda. Pero si nuestra radiografía de tórax es anormal, podemos considerar una tuberculosis pulmonar, un cáncer de pulmón o un EPOC. Ahora sí, vamos a hablar de la expectoración. Recordemos que tenemos una tos productiva y en esta tos productiva se va a eliminar secreciones que van a ser procedentes del aparato respiratorio, en este caso que estamos hablando de este aparato. Y esto es lo que llamamos el esputo. El esputo puede ser de diversos tipos. De acuerdo a la bibliografía en la que estemos leyendo, lo van a agrupar. Pero de manera general tenemos distribuidos de esta manera, de tipo seroso, de tipo mucoide, purulento y herrumbroso. En cuanto al esputo seroso, va a tener un aspecto transparente, acuoso, espumoso y muy rara vez lo vamos a encontrar medio rosa. La causa de este esputo seroso puede asociarse a un edema pulmonar agudo, un cáncer de las células alveolares. Por otro lado, el esputo mucoide va a tener una apariencia transparente gris o puede ser blanco espeso. Lo asociamos generalmente a bronquitis crónica, un EPOC y asma. El esputo purulento, por otro lado, va a tener la apariencia amarillenta y verde. Esto nos puede indicar una infección broncopulmonar aguda, un asma, y le da esta coloración los eosinófilos. Vamos a tener que también esta nos puede manifestar una infección de larga data, una neumonía, bronquioctasias, fibrosis quística y abscesos pulmonares. Por otro lado, el herrumbroso, este va a ser de color rojo y nos puede indicar una neumonía neumocócica. Aquí tenemos un esquema de cómo se asocia la coloración de esputo. Cuando es de aspecto claro y blanquecino, es más por agentes físicos, químicos o por infecciones víricas. Pero cuando es de muco purulento,
Puede ser bien de causa aguda o crónica. En caso de causa aguda, hablamos de una bronquitis crónica, una bronquiolitis o neumonía. Y crónica cuando hablamos de un EPOC, enfisema, tuberculosis o bronquiectasis. Y cuando es de aspecto rojo, podemos ya aquí hablar de la hemoptisis. Y es así que llegamos a nuestro siguiente motivo de consulta. La hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La hemoptisis es la expectoración de sangre procedente del aparato respiratorio. Esta puede ser de dos tipos, masiva y no masiva. Es masiva cuando ésta supera los 100 ml o 600 ml en 24 horas y no masiva cuando es menor a ello. Aquí es importante considerar que si está acompañada de síntomas asociadas como una taquipnia, disnea, debemos tomar en cuenta que ya se constituye como una emergencia. Las causas pueden ser múltiples. Tenemos causas inflamatorias, neoplásicas, vasculares y otras. Dentro de las causas inflamatorias, la que más destaca es la tuberculosis, un absceso pulmonar y a veces también una neumonía bacteriana de las más frecuentes. Las neoplásicas, lo que generalmente vamos a tener que puede causar es un cáncer de pulmón. En cuanto a las vasculares, tenemos estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda o una hipertensión pulmonar. En otras, las causas más frecuentes puede ser un traumatismo. En esta parte es importante que diferenciemos la hemoptisis de la hematemesis. Bueno, pues bien, la hemoptisis, esta va a ser expulsada con la tos, mientras que la hematemesis va a ser expulsada con vómito. La diferencia en la coloración va a ser también clave, porque en la hemoptisis, ya que va a ser del tracto respiratorio, es decir, está más arriba, va a tener un color rojo, rosado y espumoso por la presencia de aire. Van a ver, va a decir nuestra paciente, sí, tengo, boté sangre y tiene burbujitas, es con lo que llegan generalmente. Pero en la hematemesis, debido a que este viene del aparato digestivo, puede ser de color rojo oscuro, negruzco y en forma de pozos de café. Esto es clave al momento de que vamos a diferenciar en nuestra consulta. La hemoptisis, como ya mencioné, esta va a ir acompañada de saliva, mientras que la hematemesis va a estar acompañada de restos alimenticios porque es expulsada con el vómito. Tenemos que la hemoptisis va a tener una clínica respiratoria acompañante. Por ejemplo, una disnea puede presentar taquipnia, tos acompañante, mientras que la hematemesis tiene una clínica digestiva acompañante. Tenemos que la hemoptisis esta va a tener esputos rojizos previos, pero en la hematemesis no vamos a tener estos esputos previos. El pH de la hemoptisis es alcalino y la hematemesis va a ser lo contrario, obviamente ácido. Es importante también tener en cuenta que en la hemoptisis no van a haber melenas, mientras que en la hematemesis es frecuente que nuestro paciente refiera que ha presenciado la presencia de heces de color oscuro, es decir, melenas, valga la redundancia. Generalmente la hemoptisis no causa melenas, por otro lado la hematemesis sí lo hace. Y para confirmar cada una de estas, lo vamos a hacer con diferentes exámenes complementarios. La hemoptisis con la broncofibroscopía y la hematemesis con la endoscopía. Bueno, vamos a pasar a la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de dificultad para respirar. Es decir, el paciente refiere que le falta el aire, que se está ahogando. Esta puede ser de diferentes tipos, puede ser de esfuerzo, octornea, platipnia, treptornea y la disnea paroxística nocturna. De acuerdo al momento en que se presenta y cómo se presenta, tenemos que cuando esta disnea dura minutos se puede asociar a asma, la inhalación de un cuerpo extraño, una insuficiencia ventricular izquierda aguda, una tromboembolia pulmonar o un neumotórax. Cuando esta disnea dura de horas a días, podemos hablar de una agudización de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una neumonía de asma. Cuando la duración es de semanas a meses, podemos asociarla a anemia, derrame pleural, trastornos neuromusculares respiratorios. Y cuando esta puede durar de meses a años, también lo asociamos con un EPOC o fibrosis pulmonar. Tenemos que nuestra
disnea, de acuerdo a una clasificación, puede ser ir de grado 1 a grado 4. Hablamos de grado 1 cuando el paciente en realidad no refiere disnea. Es decir, que únicamente se presenta cuando éste realiza un esfuerzo físico intenso. De grado 1 es cuando ya nuestro paciente dice, siento que me ahogo cuando estoy caminando, estoy subiendo las escaleras. El grado 2 es cuando ya no puede mantener el paso, es decir, con pequeños esfuerzos ya se empieza a cansar. Grado 3 es cuando tiene que descansar, recorre 100 metros y ya tiene que descansar porque ya siente esa falta de aire. El grado 4, que ya es más grave, ya a nuestro paciente no le impide ya realizar sus tareas de forma normal, incluso actividades tan cotidianas como vestirse. La disnea puede estar acompañada de otros síntomas como no. Generalmente cuando no tiene dolor torácico podemos sospechar de una hipovolemia, shock, una insuficiencia ventricular izquierda aguda, un edema pulmonar, un neumotórax, una acidosis metabólica o embolia pulmonar. Cuando presenta un dolor torácico pleurítico, puede que haya una embolia pulmonar, una fractura costal, una neumonía o un neumotórax. Si el dolor torácico es a nivel central, hablamos de una embolia o infarto pulmonar masivo, un infarto del miocardio o una insuficiencia ventricular izquierda. Si nuestro paciente, a más de la disnea, presenta sibilancias y tos, podemos sospechar de EPOC y en ciertos casos también de tuberculosis. Ahora llegamos al dolor torácico. El dolor torácico puede ser de distintos tipos y también localizarse en distintos lugares. Aquí algo que quiero que recuerden y que les va a servir mucho en la práctica médica es esta mnemotecnia Alicia, que nos va a servir tanto para dar las características del dolor, pero también nos sirve como para profundizar en otros síntomas o motivos de consulta como los anteriores, porque en el dolor tenemos que averiguar la antigüedad, dónde se localiza, si este dolor se irradia o no, las características del dolor, si es opresivo, punzante o de tipo quemazón, la intensidad y qué lo atenúa o qué lo agrava. Dentro de los tipos de dolor torácico, según su ubicación, vamos a tener el infraescapular, el retroesternal, en los brazos a nivel de la pared derecha del tórax, en los hombros, en la pared izquierda del tórax y en el epigastrio. Dentro de el dolor que puede causar a nivel intraescapular es una isquemia, un dolor del músculo esquelético, dolor de vesícula, páncreas. En los brazos puede ser por una isquemia, un dolor cervical o dorsal. En la pared derecha del tórax tenemos que puede causarnos una embolia de pulmón, de los hombros pericarditis, derrame pleural, lesión cervical. Al nivel de la pared izquierda del tórax, un absceso subdiafragmático, al igual embolia pulmonar. En estas partes del dolor torácico tenemos también que averiguar el tipo, las características del dolor, como ya les mencioné. Si el paciente llega con un dolor de tipo isquémico, va a manifestarnos que es opresivo, retroesternal y que se irradia. Si es pleurítico, va a tener la característica de que es punzante y este va a aumentar con la respiración. Cuando es de origen pericárdico, este se suele aliviar cuando la persona se inclina hacia adelante. Cuando es de origen esofágico, este va a tener, el paciente nos refiere como que le quema, que le arde. Cuando se trata de una disección aórtica, va a aparecer de manera brusca y se va a irradiar. Cuando es de origen osteomuscular, este va a ser punzante. En caso de que nuestro dolor sea psicógeno, va a tener en forma de punta de dedo. En cuanto a la exploración física, la exploración física va a ir por partes en la parte del aparato respiratorio. Vamos a empezar con inspección, luego palpación, percusión y auscultación. La inspección. La inspección primero vamos a tomar en cuenta las características generales, ver piel, si existe alguna alteración en el mismo, pero luego vamos a ver en cuanto al tórax estático y al tórax dinámico. Cuando está nuestro tórax estático, le pedimos a nuestro paciente que se siente, vamos a ver la forma del tórax. Si este es normal, como se muestra en la imagen, o si este tiene
el diámetro anteroposterior aumentado, si tiene alguna malformación, como se puede mostrar aquí. El tórax en barril, que es el aumento anteroposterior, que es característico de enfisematosos, un tórax sifótico, un pectus excavatum en caso de patología cardíaca, un pectus carinatum. En cuanto al tórax dinámico, vamos a ver el tipo de respiración. Si la respiración de nuestro paciente es normal, la frecuencia respiratoria, si es normal, que va de 15 a 20 respiraciones por minuto, si la amplitud y el ritmo con la que respira es normal. Es así que tenemos aquí algunas alteraciones de la respiración, por ejemplo, la taquimia, que es la frecuencia de la respiración aumentada. Como se puede ver en imagen, vemos que forman picos. Es porque la frecuencia es mayor a 20 respiraciones por minuto. Al hablar de braditmia, aquí hablamos de una disminución de esta frecuencia respiratoria, es decir, que es menor a 12 respiraciones por minuto. Cuando hablamos de apnea, es como que la respiración se toma un descanso, como que respira el paciente y se detiene un momento y luego vuelve a respirar. En la hiperapnea, aquí la respiración va a ser más profunda. Si se dan cuenta, en comparación a la taquimia, que aumenta la respiración, aquí son los picos cortos y en la hiperapnea los picos van a ser más amplios, es más profunda. En la respiración de Cheyne-Stokes, aquí van a haber periodos rápidos y profundos. Por eso vemos que aquí van muy pegaditos estos picos y en un momento coge y se eleva bastante, mientras que en otros va disminuyendo y va más corto. En la de Blot, aquí los periodos de respiración son más rápidos y profundos. Notamos la diferencia del de Cheyne-Stokes, que van así, intercalados, mientras que en el de Biot van casi de manera igual y luego hay como que una pausa y sigue. Es decir, hay una apnea. Ya. La palpación. La palpación la vamos a dividir en 4 partes. Primero, la palpación del cuello, luego elasticidad torácica, expansión de tórax y vibraciones vocales. Nosotros vamos a palpar el cuello a ver si los ganglios están inflamados, ya que a veces nuestro paciente también puede referir dolor a nivel del cuello, entonces vamos a investigar, obviamente. La expansión del tórax. Vamos a colocar nuestras manos a nivel del trapecio y vamos a pedir a nuestro paciente que respire de manera normal para valorar lo que es vértices. Posteriormente, vamos a colocar a nivel de donde termina la parrilla, con nuestras manos de esta manera, como formando hielas, y vamos también a pedir a nuestro paciente que respire. Y vamos a ver la expansión del tórax. Esto debemos hacerlo de manera comparativa para ver si existe algún tipo de patología, porque pueda que haya una disminución de expansibilidad a nivel derecho o izquierdo, o puede ser bilateral. Posteriormente vamos a ver lo que es la elasticidad torácica. Nosotros vamos a colocar una mano en la cara anterior del tórax y otra en la cara posterior. Le pedimos a nuestro paciente que inhale y luego de que exhale vamos a ejercer presión. Esta maniobra de ampliación o de elasticidad torácica actualmente no se la utiliza mucho porque se dice que carece de valor semiológico. Posteriormente seguimos con la transmisión de vibraciones vocales. Lo vamos a hacer tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. A nivel de tórax anterior vamos a hacerlo en la región infraclavicular. Colocamos nuestra mano y le pedimos a nuestro paciente que repita un número o una palabra. Por ejemplo, le pedimos que repita 33. Lo hacemos a manera comparativa y también posteriormente, pero aquí va a ser a nivel supraescapular. La percusión. La percusión. Esta sí tiene gran valor semiológico y vamos aquí a distinguir distintos tipos de sonido. La sonoridad, matidez, timpanismo, submatidez e hipersonoridad. Pero antes de poder identificar cada uno de estos sonidos, debemos saber cuál es la técnica de percusión. Vamos a tener para percutir la función de los 2 dedos. El dedo plexímetro y el dedo percutor. El dedo plexímetro lo vamos a colocar sobre la superficie. Generalmente, donde vamos a percutir es en los espacios intercostales. Colocamos nuestro dedo plexímetro, no debe ejercer tanta presión, y luego con nuestro dedo percutor, debajo de la uña, vamos a realizar
estos movimientos como se muestra en la imagen, que tienen que ser casi iguales. Aquí vamos también a reconocer, para realizar una percusión adecuada y guiarnos en estos espacios intercostales, el ángulo de Luis. ¿Y qué es el ángulo de Luis? El ángulo de Luis es la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Esto se relaciona con la T4. Y aquí llega el segundo cartílago costal. Entonces, este nos ayuda. Detectamos el ángulo de Luis y entonces podemos ubicarnos directamente ya al segundo espacio intercostal. Ya, ahora sí, vamos a ver de qué dependen o qué son cada uno de estos sonidos. La sonoridad. Teóricamente se dice que tiene una intensidad fuerte, es de tono bajo y de duración prolongada. Esto lo vamos a encontrar en un pulmón airado, es decir, en situaciones normales. La matidez, en cambio, este va a tener una escasa intensidad. Su tono va a ser alto y duración breve. Es todo lo contrario a la sonoridad. Encontramos en el aparato respiratorio cuando nuestro pulmón está privado totalmente de aire, como una neumonía o atelectasia. Normalmente se encuentra matidez cuando vamos a percutir el hígado. El timpanismo. El timpanismo se dice que es un sonido musical con intensidad superior a los de los otros, que tiene una duración máxima y tonalidad intermedia entre mate y sonoro. La submatidez. Esta se encuentra en zonas de pulmón que están menos aireados de la necesaria para producir sonoridad. La hipersonoridad, por otro lado, lo encontramos en pulmones hiperairados, es decir, que aquí hay un aumento de la sonoridad. Generalmente se encuentra en un enfisema, en una crisis asmática y en un neumotórax. Ya. La percusión. La percusión la vamos a realizar de forma descendente desde el espacio intraclavicular hacia abajo. Va a ser esta comparativa, generalmente, pero también puede ser una percusión de tipo topográfica cuando vamos a delimitar estructuras anatómicas. Ahora vamos con la auscultación. La auscultación. Muchos autores recalcan que la auscultación es la parte del examen físico, la exploración física que tiene mayor valor semiológico, pero también es importante realizar las otras tres partes, ya que estas también nos aportan datos de gran importancia para posteriores diagnósticos. Nuestra auscultación lo vamos a realizar tanto en la región anterior como posterior. En la región posterior vamos a empezar desde la región supraescapular izquierda, lo vamos a hacer de forma descendente, tal cual se muestra en la imagen, y por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. En la parte anterior del tórax, iniciamos en la región supraclavicular derecha. Vamos a seguir las líneas paraesternales, pasando también por la línea axilar anterior y hasta el sexto o séptimo espacio intercostal, tal como se muestra aquí en la imagen. En la auscultación vamos a identificar una serie de sonidos. El murmullo vesicular, que es normal encontrarlo, pero también podemos encontrar ruidos añadidos. Pero para poder diferenciar lo que es un murmullo vesicular normal y si hay presencia de estos ruidos añadidos, les he traído aquí el audio del murmullo vesicular, como lo vamos a escuchar. Ya. Una vez que ya hemos identificado cómo es el murmullo vesicular normal, les presento este video que me ha parecido muy didáctico para que puedan identificar con mayor facilidad cada uno de estos ruidos añadidos, que son los runcus, sibilancias, crepitantes o estertores y el roce pleural.
Muy bien, aquí en este video de manera didáctica ya hemos aprendido cada uno de los ruidos añadidos que podemos encontrar en la auscultación. Y ahora, a manera de resumen y agrupando todo lo que hemos visto, vamos a explicar un poco de lo que podríamos encontrar en un síndrome de condensación, una telectasia, ya se hace presente en un bronquio de gran calibre o un bronquio fino, en un derrame pleural, neumotórax y en un enfisema. En cuanto a la percusión, en un síndrome condensatorio, al momento que percutimos, vamos a encontrar una matidez. Los sonidos respiratorios van a ser bronquiales. Los sonidos vocales van a estar aumentados, las vibraciones vocales también. Se encuentra una egofonía, pectoriloquia, afona. Los sonidos añadidos que vamos a encontrar en los síndromes condensatorios van a ser los crepitantes. En una telectasia, de la misma forma que en una condensación, a la percusión encontramos matidez, pero aquí los sonidos respiratorios van a estar disminuidos o también pueden estar ausentes. Los sonidos vocales de la misma forma también van a estar ausentes y no vamos a encontrar sonidos añadidos, porque esto se va a dar a nivel de bronquios, no a nivel de pulmón. Bueno, esto en cuanto a la telectasia en bronquios de gran calibre, pero si la telectasia se da en un bronquio fino, tenemos ciertas diferencias, como que los sonidos respiratorios van a ser de tipo bronquial, los sonidos vocales van a estar aumentados, pero no vamos a encontrar sonidos añadidos de la misma forma que en la telectasia de gran calibre. En un derrame pleural, también a la percusión, hay matidez. Sonidos respiratorios también pueden estar disminuidos o ausentes. Las vibraciones, los sonidos vocales también van a estar disminuidos o ausentes, al igual que las vibraciones vocales, y los sonidos añadidos se va a presentar un roce pleural, pero no en todos los casos, solo en ciertas ocasiones. En un neumotórax, a la percusión vamos a encontrar hiperclaridez o hipersonoridad, al igual que en el enfisema. Los sonidos respiratorios en estos dos síndromes van a estar disminuidos, pero lo que lo diferencia del neumotórax del enfisema es que la expiración en un enfisema va a estar alargada. Los sonidos vocales en un neumotórax sí se encuentran disminuidos y en ciertos casos pueden. En el enfisema generalmente son normales o en algunas ocasiones también se encuentran disminuidos. Los sonidos añadidos en el neumotórax y enfisema no vamos a encontrar sonidos añadidos. A veces en el enfisema sí podemos encontrarlo, un roncus o crepitante, pero no va a haber una bronquitis asociada.
La bibliografía que hemos ocupado para realizar esta presentación es de los manuales CTO y de la semiología de Argente. Muchas gracias, chicos. Les recuerdo, les dejo con esta frase que se enfoquen en el progreso de lo pequeño y no en la perfección de la grandeza. Piensen en lo macro, pero actúen en lo micro. Muchas gracias. De parte del comité organizador y de los asistentes, agradecemos enormemente tu participación en esta magnífica semana de videoconferencias. Los mensajes transmitidos la tarde de hoy han sido muy valiosos. Nos llevamos por ello conocimientos importantes para efectuarlos en nuestra vida personal y profesional. Por todo lo dicho, muchas gracias, María. Le recordamos una vez más que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube de ASOCEN UNL y se estará enviando la información pertinente por el grupo de WhatsApp. No olviden resolver la evaluación de la tarde de hoy con su respectiva palabra clave proyectada anteriormente. Bueno, daremos también paso a la ronda de preguntas si alguien las tiene. Bueno, creo que no hay ninguna. Muchísimas gracias, María. Desde la Subconsejería de Felsocem para Ecuador, Asocem UNL y REPSE y todo nuestro equipo organizador, les deseamos una feliz noche y esperamos el día de mañana con la cuarta videoconferencia denominada Fármacos en Cardiología, y a su vez los invitamos a que participen activamente de próximas actividades. Muchas gracias por su asistencia y de nuevo gracias a la universitaria María Tapia por su magnífica presentación.